En este video tutorial voy a mostrar paso a paso cómo se realiza la estrategia de casa que sirve para que una empresa se ajuste a su demanda o bien a las necesidades que ésta tenga. Bien, aquí tenemos nuestra tabla de datos del ejercicio y como podéis ver los cálculos van a realizarse por periodos trimestrales: invierno, primavera, verano y otoño. Aparecen los días productivos y las horas necesarias para ese servicio. Es muy importante que estéis atentos puesto que son muchos detalles a tener en cuenta y podéis perderos. No es nada complicado, pero se requiere un mínimo de atención. Vamos a seguir con nuestros datos. El horizonte de planificación anual, como ya he dicho, va a ser por trimestre. Jornada de trabajo regular por trabajador, son 7 horas y media. La plantilla actual son 13 trabajadores fijos. Y la plantilla máxima son 20 trabajadores. Esta tabla de aquí va a corresponder con los precios de la hora regular, la hora extra, la hora ociosa, contratación, despido. Y solamente y únicamente la vamos a utilizar al final del ejercicio. De momento nos vamos a centrar en las dos primeras. La política de la empresa es esta. Los 13 trabajadores fijos que no pueden ser despedidos, se tienen que mantener. Antes de recurrir a una subcontratación se van a aprovechar los recursos internos de la empresa. No se va a poder superar un límite de un 4% en cuanto a la subcontratación. Las horas que no puedan ser cubiertas van a generar un servicio no cubierto. Y tendremos un 5% de horas extra, no más de un 5%, ¿vale? Todos estos datos son bastante importantes para todo el ejercicio, así que hay que recordarlo, memorizarlo, lo que queráis, pero no olvidaros porque en cuantito que tengamos un detalle mal, ya está todo mal el ejercicio. Vamos a comenzar estudiando el periodo de invierno. Esta es su tablita. Ahora vamos a ver las horas necesarias del servicio, que ya nos lo da la tabla. Son 8.400 horas. La plantilla necesaria, que sí que hay que realizar cálculos. Después comentaré cuál es el mecanismo para dar con ello. Son 13 trabajadores y la variación de plantilla. Si comenzamos con 13 trabajadores y necesitamos 13, ahí no hay ni contratación ni despido. Por tanto, la variación es 0. La fórmula para esa plantilla necesaria serían horas necesarias para el servicio partido por las horas que echa cada trabajador por el número de días productivos. En nuestro caso sería 8.400 horas partido por 7 horas y media que echa cada trabajador por 90 días productivos. Nos da un total de 13 trabajadores. Ahora vamos a ver la hora de mano de obra regular, que puede ser o bien disponible o bien necesaria. Si es disponible, las horas disponibles van a ser menores que las horas necesarias. Y si es necesaria, las horas disponibles van a ser mayores que las horas necesarias. Esto lo vamos a entender mejor con la práctica, así que no os preocupéis. Y ahora vamos a comenzar con el cálculo de la hora de mano de obra disponible, que es igual a trabajadores por días productivos por horas que echa cada trabajador. Sería, en este caso de invierno, 13 trabajadores por 90 días productivos por 7 horas y media, con un total de 8.775 horas. Y la hora de mano de obra necesaria ya nos lo da la tabla, serían 8.400 horas. Bien, podemos decir que la hora de mano de obra regular es igual a la necesaria. ¿Por qué? Porque las horas necesarias son menores que las horas disponibles. Bueno, pues ahora lo único que queda es coger ambos resultados, los restamos y nos van a dar unas horas ociosas de 375 horas. ¿Por qué? Porque disponemos de más horas de las que realmente necesitamos para realizar nuestro servicio. Y este es el paso que hay que seguir para todas
las demás estaciones. Primero calculamos las horas necesarias para el servicio. Bueno, no hay que calcularlo, ya no lo da la tabla. Lo que sí hay que calcular es la plantilla, la variación de esta plantilla, conocer si tiene horas ociosas o algún déficit, como va a ser el caso de las próximas estaciones, y aplicar una medida de ajuste. En primavera volvemos a repetir el mismo proceso. Horas necesarias para el servicio serían 14.000 horas. Plantilla la calculamos con la fórmula. Serían 14.000 horas partido de 7 horas y media por 91 días. Nos da 20,51. Cuando nos dé decimales, independientemente del cual sea, siempre redondeamos para arriba. En este caso sería 21 trabajadores. Pero como una de las condiciones de la empresa era que la plantilla máxima iban a ser 20 trabajadores, pues nos quedaremos con 20 trabajadores. ¿Y la variación de la plantilla? Pues tenemos 20 trabajadores. En invierno teníamos 13. Ha habido 7 contrataciones. Vamos a ver la hora de mano de obra regular. Volvemos de nuevo a calcular la hora de mano de obra disponible para primavera. Serían 20 trabajadores por 91 días productivos por 7 horas y media que echa cada trabajador. Tenían total de 13.650 horas. Y las horas necesarias, que ya nos las da la tabla, serían 14.000 horas. Restamos ambos resultados y nos dan menos 350 horas, que sería un déficit. Por tanto, la hora de mano de obra regular sería la disponible. Uno de los datos que nos daban en la política de la empresa era que teníamos que recurrir siempre a los recursos internos antes de subcontratar y que disponíamos de un 5% de las horas extras sobre la hora de mano de obra regular. Entonces, vamos a aplicarlo. Vamos a aplicar ese 5% a la hora de mano de obra disponible, que será 13.650, y nos va a dar un total de 682,5 horas extras, ¿vale? Entonces, como teníamos un déficit de 350 y podemos utilizar hasta 682,5 horas extras, ese déficit queda totalmente cubierto. Por tanto, no hay que recurrir a subcontratación ninguna. Bien, nos vamos ahora con verano. La misma tabla para verano. Horas necesarias para el servicio, 15.200. Plantilla necesaria, volvemos a calcular, 15.200 horas, partida de 7 horas y media por 92 días productivos de verano. Nos da un total de 22,02. Serían 23 trabajadores. Pero como no pueden ser 23 trabajadores porque el máximo son 20, nos quedamos con que la plantilla necesaria para verano son 20 trabajadores. La variación de la plantilla, si en primavera teníamos 20 y ahora tenemos 20 trabajadores, la variación de la plantilla es 0. Calculamos la hora de mano de obra regular. Primeramente la hora de mano de obra disponible. Serían trabajadores por día productivo por hora que echa cada trabajador. En nuestro caso, 20 trabajadores por 92 días productivos por 7 horas y media. Serían 13.800 horas. Y las horas de mano de obra necesarias, vuelvo a decir que ya nos lo da la tabla, y son 15.200 horas. Por ello hablamos de que la hora de mano de obra regular es igual a la disponible. Restamos ambos resultados y nos da menos 1.400 horas, déficit. Así que tenemos que volver otra vez a recurrir a las horas extras. A ver si con las horas extras queda totalmente cubierto ese déficit que tenemos.
como la hora de mano de obra regular es diferente para cada estación, tenemos que volver otra vez a calcularlo. El 5% de 13.800 horas, que es la hora de mano de obra disponible para el mes de verano, y nos da 690 horas extra. Así que restamos 690 menos 1.400 horas, nos da menos 750 horas. Déficit, o sea que seguimos teniendo un déficit que todavía no se ha cubierto, pero que ha mejorado bastante. Como ya hemos utilizado las horas extras, ahora tenemos que tirar de la subcontratación. Así que la subcontratación en la política de la empresa estaba limitada al 4%. Por tanto, hacemos el 4% de esa hora de mano de obra regular, que son 13.800 horas, y nos va a dar un total de 552 horas. Así que volvemos otra vez a restar las 552 horas, le quitamos 710, sigue habiendo un déficit de menos 158 horas. Por tanto, ya hemos utilizado las horas extras, hemos utilizado la subcontratación y ya no nos queda nada más, porque aparte que otro de la política de la empresa era que todo servicio que quedara sin cubrir se quedaba como un servicio no cubierto. Así que nos quedan, por tanto, 158 horas sin cubrir. Otoño, volvemos de nuevo, la misma tablita para otoño, horas necesarias para el servicio, 9.600 horas, plantilla necesaria, calculamos de nuevo, serían 9.600 horas, partido de 7 horas y media por 92 días productivos, con un total de 13,91, lo que es lo mismo, 14 trabajadores. Y la variación de la plantilla, ahora tenemos 14 personas, pero es que el trimestre anterior teníamos 20, así que hemos tenido que despedir a 6 personas. Vamos a ver la hora de mano de obra regular, si es disponible o bien es necesaria. Volvemos a calcular la hora de mano de obra disponible. Serían 14 trabajadores por 92 días productivos por 7 horas y media. Un total de 9.600 horas. Y después está la hora de mano de obra necesaria, que digo que ya no nos da la tabla, serían 9.600 horas. Por tanto, hablaríamos de que la hora de mano de obra regular es igual a la necesaria. Restamos ambos resultados y nos dan 60 horas ociosas. Bien, pues ya habiendo hecho todos estos cálculos, vamos a proceder a colocarlo en nuestra tablita. Esta tabla, digamos que es un resumen de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Si os dais cuenta, las dos primeras filas es la tabla que nos daban en el enunciado y el resto lo hemos ido calculando poco a poco. Primero la necesidad del servicio, la plantilla, la variación, la hora de mano de obra regular, si ha sido necesaria o disponible, las horas ociosas, las horas extras, la subcontratación y las horas sin cubrir. Ya digo que todo esto es un resumen de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Lo único que varía es el último que tenemos, añadimos una columna más con el total. Bien, y aquí es donde vamos a utilizar esta tabla con los precios que comenté al principio, que solamente utilizaremos al final del ejercicio, pues ya estamos aquí. Están la hora regular, la hora extra, la hora ociosa, la contratación, el despido, todo con sus precios. Y de la tabla que he mostrado antes, vamos a quedarnos solamente
con la última columna, que es el total. Bien, pues vamos a calcular. Primeramente vamos a comenzar con las horas de mano de obra regular, que serían 45.450. Lo vamos a multiplicar por la hora regular, que son 8 euros. Lo multiplicamos y ese es el total de la hora regular. Así seguimos con todas. Horas extra por hora extra. Las horas ociosas con la hora ociosa. La variación. Dentro de la variación está la contratación y el despido. Ambas forman lo que es la variación de la plantilla. Entonces sería 7 personas que se contrataron en primavera por 80 euros. Y el despido, que son 6 personas que se despidieron en otoño por 140 euros. Pues seguimos. Subcontratación por la subcontratación y el servicio sin cubrir por el servicio sin cubrir. Y vamos calculando poco a poco todos los costes. Y ya, pues lo único que quedaría sería sumar todos esos costes y nos daría el coste total, que sería de 400.875 euros. Y ahora ya, para finalizar el ejercicio, aplicamos una fórmula para calcular el nivel del servicio, que serían horas necesarias para el servicio menos horas sin cubrir, partido de las horas necesarias para el servicio, por 100. Las horas necesarias para el servicio es el total de todas esas estaciones. Entonces, sustituimos la fórmula y bueno, ya nos daría un 99,67%. Entonces podemos decir que la probabilidad de defraudar a algún cliente es mínima, ya que el servicio está práctica o totalmente ajustado a la demanda.